de los amores, al amor de los amores, yo cantaré, al amor de los amores, al amor de los amores, voz levantaré, es Jesús el que cura mi vida, es Jesús quien curó mis heridas y con gozo en mi ser por siempre cantaré como el amor yo le amaré. Qué gusto estar con ustedes. Nos da mucho gusto en realidad poder pasar este tiempo con ustedes, poderles compartir una palabra de parte de Dios que nos ayude, que nos motive, que nos edifique y que nos haga también llenarnos del conocimiento de Él para que conozcamos todo lo que Él quiere de nosotros y lo que ha hecho para nosotros, y así nosotros tengamos una conducta que nos lleve siempre a obtener lo mejor de lo mejor. Así que este día tenemos un tema que se llama Somos tentados, pero no caemos. Wow, y es que todo el tiempo estamos siendo tentados. Mira, la palabra tentación viene de tocar, de palpar, de sondear. Y pues así siempre decimos, ¿no? Dice, quiero, deja tentar esto a ver cómo se siente. Y lo hacemos con las manos y andamos tocando todo. Y así conocemos muchas partes, conocemos lo que es áspero, lo que es liso, suave, etcétera, ¿no? En el caso espiritual, que es el que hablamos nosotros, la tentación quiere decir que a nosotros viene el mal y nos toca, pero no nos toca superficialmente, no toca tu cuerpo, sino viene y toca lo que hay en tu corazón. Esos pensamientos que hay en tu corazón, esas ideas, y viene sobre todo para tentar y ver cuáles son los malos deseos, nuestras malas intenciones que hay ahí, y lo que quiere hacer es que esta se active, por llamarlo así, se activen esos malos deseos, esas malas intenciones, y entonces actuemos bajo esa situación y caigamos en fallas, en pecados, y eso es lo que trata de hacer la tentación. Pero no caemos en ellas. Es algo que tú y yo debemos de saber. En el mundo hay un engaño que dice, y la gente repite, la carne es débil, por eso caigo. No es así. Sí es cierto, la carne es débil, eso es cierto, pero por eso caigo, eso no es, caes porque quieres caer, porque no conoces el poder de Dios, no conoces el amor de Dios, no conoces el señorío de Jesús, porque ello nos evita que caigamos. Así que somos tentados, pero no caemos. Así que veamos la palabra, entendamos lo que la palabra nos quiere decir para que nosotros no caigamos. Dice Santiago 1, versículos 13 al 15 de la Biblia en lenguaje sencillo. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Estar separados eternamente de Dios, estar separados eternamente de los que amamos, de los que tenemos cerca. Eso es lo que habla la palabra. Nadie puede decir, ay, Dios mío, ¿por qué caí otra vez? ¿Por qué Dios no me guardó? Pues no, dice la palabra que nadie es tentado a hacer lo malo, porque sí, también somos tentados, somos a hacer lo bueno, pero en este caso, hacer lo malo, no somos tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado a hacer lo malo ni a pensar mal, y
mucho menos pues a nosotros ponernos en una situación de hacer lo malo. Nadie puede decir eso. Así que cuando dice esta palabra que cuando lo hacemos es porque somos arrastrados por nuestros malos deseos, por nuestros malos sentimientos, y eso nos lleva a caer en el pecado. Pero ya cuando tú vives también en esa situación de pues no poner resistencia a la tentación, sino solamente justificarte, decirte, ay, la carne es débil, entonces dice que estás entonces condenado a tener esa separación eterna. Pero la palabra nos dice que nadie es tentado por parte de Dios. Vamos a seguir viendo, dice en Mateo 4:1, dice en la Reina Valera 60, del 1 en adelante, dicen, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice esta escritura que entonces el Espíritu llevó al desierto a Jesús para ser tentado por el mal. Así que vino el tentador cuando vio que Jesús tenía un sentimiento, tenía esta cuestión de hambre. Después de 40 días y 40 noches ayunando, sintió hambre. Y cuando vio el mal esta situación, entonces vino a tentarlo, vino a tocar a ver qué había en él y encontró el hambre en este caso, ¿no? Y entonces le dijo, pues dile a esas piedras que se conviertan en pan, ¿no eres el Hijo de Dios? Y entonces Jesús le respondió, pues no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. ¿A qué se refería Jesús? Se refería a Jesús a que no solamente debemos de vivir del pan, o sea, de las cuestiones necesarias, sino que debemos de vivir sobre todo de la palabra de Dios, o sea, obedeciendo a Dios, siendo obedientes a lo que Dios nos aconseja, a lo que Dios nos indica. Así que cuando vino este tentador y le dijo, pues tienes hambre, ¿no? Pues ahora manifiesta que tú eres el Hijo de Dios y convierte esas piedras en pan. ¿Lo podía hacer Jesús? No podía. Pero Jesús no iba a hacer lo que el mal le pedía que hiciera, porque esa era la tentación, que Jesús mostrara y tuviera esa situación de satisfacer por él esa cuestión de hambre. Y no lo hizo así, dijo, he sido enviado, no lo dice así, pero dice, Jesús había sido enviado por Dios para cumplir un propósito, perdón, y hacer la voluntad de Dios, no lo que el diablo quisiera que él hiciera, ¿me entiendes? O me explico más bien. Así que le dijo, no estoy aquí solamente por el pan, estoy para obedecer a Dios, no a ti. Y eso es la manera como nosotros podemos vencer la tentación, siendo obedientes a Dios y no siendo obedientes. Qué situación tan tremenda es, ¿no? Que los papás siempre nos dicen qué debemos de hacer. Y cuando te encuentras afuera a aquellos amigos, ellos te dicen que hagas lo contrario a lo que dijeron tus papás. Te están tentando, ¿no? Están influenciados por el mal y te están tentando y terminamos haciendo lo que dicen los amigos. Qué tremendo, ¿no? Ya cuando regresas con tus papás y te dicen, ¿y qué pasó con lo que te dije? ¿Qué hiciste lo que te mandé? No, ¿por qué? Es que fui con fulano y nos metemos en problemas. Jesús no hizo eso. Jesús dijo que él venía a obedecer al Padre. Dice Lucas 4, del 12 al 13 de la Nueva Traducción Viviente. Jesús le respondió, las Escrituras dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Jesús pasó unas pruebas ahí con el tentador y él le pidió que se echara también
de un monte alto, pues Dios había dicho que sus ángeles lo iban a guardar. Y él dijo, no, no tentarás al Señor tu Dios, no vas a probar al Señor tu Dios, no vas a andar viendo que Dios me guarda, ¿no? Como en este tiempo se nos pide guardarnos en casa y es lo que debemos de hacer. Y no salir a la calle y decir, ay, Dios me guarda. No, o sea, tenemos que ser obedientes y la obediencia nos trae bendición. Así que eso hizo Jesús y le dijo, no tengo por qué tentar a Dios, no tengo por qué probar a Dios, no tengo que hacer eso. Pero vemos también esta escritura que entonces dice que el tentador lo dejó, pero lo dejó hasta ver la próxima oportunidad de poderlo tentar. Así que nosotros debemos de estar todo el tiempo alertas, porque todo el tiempo, todos somos tentados y no podemos permitir que la próxima sea cuando caigamos, sino tenemos que mantenernos siempre, siempre en la misma situación. Siempre tenemos que mantenernos en toda ocasión, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Debemos de saber que siendo obedientes a Dios podemos salir adelante. En el momento que seamos tentados y, y caigamos en una desobediencia, oigamos al tentador, vamos a caer. Y Él no se va a dar por vencido. Va a buscar también la próxima oportunidad siempre. Y de eso debemos de estar conscientes. No se va a ir, sino se va a apartar solamente para buscar la próxima oportunidad. Dice Mateo 18:7, ¿qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar? Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Y sí, el mundo nos está tentando, lo mundano nos está tentando a cometer pecado, a fallar, a equivocarnos. Mira, y hablo siempre de los amigos porque pues muchos son jóvenes, nosotros fuimos jóvenes, y siempre que los amigos te retaban a algo, te tentaban en realidad a hacer algo incorrecto, ellos estaban esperando que fallaras. Ellos estaban esperando que hicieras algo incorrecto y en ese momento te cacharan. Y eso era la intención verdadera, no era la intención de que tú salieras adelante, sino que estaban provocándote, tentándote para que tú cayeras, para que tú fueras reprendido, tú fueras encontrado en una equivocación, en una falla, y todavía cuando ellos mismos te habían provocado, ellos mismos se burlaban de ti cuando te atrapaban. ¿No es así? Así actúa el tentador, así influye en nosotros. Tenemos que darnos cuenta de eso. Y entonces la palabra dice que hay de aquel por el cual vengan las tentaciones. En este mundo siempre, todo el tiempo, es inevitable, dice esta palabra. Hay tentaciones todo el tiempo. A donde volteen nuestros ojos, a donde vayamos, nuestros pensamientos son siempre tentados a sacar algún deseo malo, pero nosotros somos tentados, pero no caemos. No caemos en eso. Dios está con nosotros. Dice Primera de Corintios 10:13 de la Nueva Traducción Viviente. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Qué bendición, ¿no? Dios nos ayuda a que no caigamos. Él sabe que las tentaciones están ahí y es inevitable las tentaciones. Así que Él nos dice que nosotros debemos de darnos cuenta de que todo mundo también es tentado, igual que nosotros. Todos somos tentados, o sea, no hay alguien que diga, yo ya no soy, no, todos somos tentados. Y dice el Señor que Él no va a permitir, cuánto amor tiene ese Padre con nosotros, este Padre Celestial, que Él no va a permitir que esa tentación sea más fuerte de lo que nosotros podamos soportar. O sea que obedeciendo al Señor podemos soportar la tentación.
y no va a permitir que venga algo más fuerte. Inclusive dice que cuando venga la tentación, Él nos va a guardar para mostrarnos la salida y resistirla. Qué bendición, ¿no? Por eso podemos decir nosotros que confiamos en Dios, que buscamos a Dios, que obedecemos a Dios, que estamos aprendiendo la palabra y la estamos poniendo en obra, porque aprenderla y no ponerla en obra, pues es algo, es peor que no haberla conocido. Dice que cuando somos tentados, Él nos ayuda a resistir para que no caigamos. Él nos da la salida. Qué bendición, ¿no? Y no va a permitir, mira qué cuidadoso es de nosotros, no va a permitir que venga una tentación tan grande que para que caigamos, no lo va a permitir, no va a permitir eso. Entonces debemos de darnos cuenta que sí, somos tentados, debemos de estar conscientes todo el tiempo soy tentado, pero no caigo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Él me está cuidando y yo pongo toda mi confianza en Él. Y bueno, Hebreos 4:14 en adelante dice en palabra de Dios para todos. En Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Cuando dice sumo sacerdote se refiere a un gran representante. Así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia que Él nunca cometió pecado. Acerquémonos con confianza al trono de Dios y ahí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos. Tenemos un representante en el cielo, el cual, dice esta palabra, al igual que nosotros, en todo como nosotros fue tentado, pero nunca cayó. Así que podemos acercarnos al trono de Dios porque tenemos este sumo sacerdote que también fue tentado, él no cayó, pero podemos acercarnos al trono de Dios para que Él con su bondad y su amor nos ayude en esos momentos en que somos tentados. Y el Padre está dispuesto, Él no quiere que nadie caiga. Él no está tentando para lo malo a nadie. Él no está esperando que nadie haga algo malo. Así sea la persona que sea, puede pedir en ese momento ayuda de no caer en esa tentación para pecar, ¿sí? Recuerda, la tentación no es el pecado, la tentación es eso que viene y toca tu ser, toca tus emociones, tus sentimientos, provocando que los malos deseos, los malos pensamientos sean activados y actúes de esa manera incorrecta. Y entonces, actuando, cometemos el pecado, actuando incorrectamente. Pero tenemos un sumo sacerdote, Jesús. Él, Él, Él nos ayuda. Hebreos 2:17, palabra de Dios para todos, dice, por lo tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos en todo sentido. Se hizo como uno de nosotros para poder ser sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios. De esta manera Jesús pudo ofrecer un sacrificio que quita los pecados de la gente. Jesús mismo sufrió y fue tentado. Por eso puede ayudar a aquellos que son tentados. Qué palabra tan tremenda que hay que entender. Era necesario que Jesús viniera igual que nosotros, como hombres, tuviera hambre, como leímos hace rato, tuviera todo la misma situación como nosotros, y dice la palabra, y en todo fue tentado, pero nunca cayó. Él siempre tenía su confianza en Dios, él siempre era obediente a Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de hacer lo que Dios ha hablado, ser obediente a Dios. Y así alejó al tentador, así no cayó en ninguna provocación, no cayó en ninguna tentación. Dice la palabra, por lo tanto, él pudo dar ese sacrificio, su vida, la vida de alguien justo, que no le dio ni oportunidad a la tentación, mucho menos al pecado. Y con eso Él puede quitar nuestros pecados. La tentación viene todo tiempo y caemos, pero Él viene y nos libra de ese pecado. Ha pagado con su vida por ese pecado.
Y como Él fue tentado, pero venció cada momento donde llegó la tentación porque fue obediente a Dios, ahora Él puede ayudarnos. Vivir bajo el señorío de Jesús es vivir siendo siempre ayudado por Él para vencer la tentación y no caer. Así que si estamos en Cristo, si vivimos bajo su señorío, si vivimos bajo la obediencia a Dios, si vivimos pegados a Él, somos tentados todo el tiempo, pero no caemos. Dios nos guarda de caer. Qué bendición, ¿no? Así que yo sé que mujeres y hombres, niños, jóvenes, todo el mundo somos tentados en algún momento hasta de tomar algo que no nos pertenece, guardárnoslo, callar muchas veces la verdad, no hacer lo que tenemos que hacer correctamente, infinidad de cosas, todo el tiempo somos tentados a pensar mal, a hablar mal de alguien de repente, todo el tiempo, pero no debemos de caer en actuar y pecar, sino que Dios nos guarde de ser tentados. Él lo puede. Él lo hizo con Jesús, porque Jesús le era obediente en todo. Nosotros lo podemos también en el Señor, porque si somos y vivimos bajo el señorío de Jesús, entonces podemos ser obedientes al Señor. Y así, como dice su palabra, cuando venga la tentación, Él nos va a ayudar dándonos la salida para soportarlo. Cuando la tentación sea muy grande, no va a permitir que llegue a nosotros, porque nunca quiere que caigamos. Así que yo sé que muchas veces hemos sido tentados y hemos caído, pero porque no conocíamos el poder y el amor de Dios en Cristo Jesús para librarnos de toda tentación. No conocíamos inclusive lo que significaba tentación, que fuéramos nosotros tocados, eh, fuéramos nosotros sondeados a ver qué hay dentro de ti. Y siempre estábamos así, te digo, aún de nuestros amigos, aún de nuestros parientes, aún muchas veces cometemos esa equivocación y provocamos a nuestros hijos, provocamos a nuestra pareja en el matrimonio a que caigan, sean tentados. Provocamos también muchas cosas alrededor de nosotros porque nos volvemos parte. Pero este tiempo es un tiempo hermoso donde Dios nos muestra lo que es la tentación y que Él nos puede librar de ella si somos obedientes a Él y vivimos bajo el señorío de Jesús. Y así yo creo que estamos. Así que somos tentados, pero no caemos. Oremos al Señor y pidamos al Señor que nos fortalezca para que no solamente vivamos de pan, sino vivamos de toda palabra que ha salido de su boca, siendo obedientes a ella, y así el Señor nos guarde de toda tentación y sin caída. Amado Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor. Pues sí, Señor, la carne es débil. Sí, Señor, muchas veces y todo el tiempo somos tentados. Pero ahora te doy gracias por Jesucristo, quien también fue tentado como yo, Señor. Pero Él pudo vencer toda tentación porque era obediente a ti. Porque se sometía, Señor, bajo tu palabra, obedeciendo, Señor, todo lo que tú habías mandado. Padre, hoy te doy gracias porque muchas veces he fallado y sigo siendo tentado y puedo fallar, pero ahora sé que tú estás conmigo, que busco, Señor, hacer tu voluntad, hacer en obediencia a lo que me pides para que tú me libres de la tentación y no caiga yo en el pecado que quiere matarme, quiere separar de mí todo lo que yo deseo. Así, Padre, que te doy muchas gracias. Yo te pido, Señor, porque muchos y todos somos tentados, pero muchos, Señor, no saben ciertamente lo que es ser tentado. Y caen, Señor, porque el tentador los ha engañado, los ha confundido, Señor, y los ha separado, Señor, de ti, de tu palabra, los ha separado del amor de Cristo. Yo te pido, Señor, que hoy muchos se vuelvan a ti y ya, Señor, quiten todo pensamiento que los lleva a ser tentados y a hacerse justificados a sí mismos, sino, Señor, que lo quiten de su vida, se vuelvan a ti, se arrepienten, confiesen, Señor, a ti, y en Cristo Jesús, Señor, ellos sean ayudados también para no caer en la tentación.
Gracias, Padre Celestial. Te damos gracias por haber vencido la tentación, Señor, y el pecado en Cristo Jesús y dárnoslo a nosotros, Señor, a los que amamos tu palabra y te amamos a ti sobre todas las cosas. Amén. Bendito Dios. Qué bendición, de verdad, qué bendición es tener dominio propio de parte de Dios, fortalecido en la fe en Cristo Jesús, o sea, creer y hacer lo que Dios nos dice y así vencer la tentación. La tentación es fuerte, muy fuerte, pero más fuertes somos en Cristo para vencerla siempre. Así que ten un excelente día. Somos tentados todo el tiempo, pero ya no caemos en ese engaño. Ya somos vencedores, somos aquellos que aplastan la tentación gracias a Cristo Jesús. Así que con el favor de Dios nos seguimos viendo, nosotros les mandamos muchas bendiciones y acuérdate, Dios no dejará que seas tentado, Dios no permitirá que una tentación tan grande venga para ti. Dios el Padre te va a dar la salida de esa tentación porque Dios te ama, nos ama y nunca dejará de amarnos. El Señor es contigo. Bendiciones. Al amor de los amores, al amor de los amores, yo cantaré, yo cantaré. Al amor de los amores, al amor de los amores, mi voz levantaré. Es Jesús el que